Meridiano y llegamos a uno de los segmentos que más me encantan y es el segmento de la salud, porque la idea es aportar, generar un contenido de calidad que le sirva a los amigos televidentes y este segmento siempre aporta. Le damos la bienvenida de inmediato al licenciado Anderson Batista, psicólogo familiar, quien es de esta casa ya, y también al doctor Rodríguez, Edison Rodríguez Díaz, psiquiatra infanto-juvenil y de adultos, quien a partir de hoy también tiene que formar parte de esta familia y con ellos vamos a tratar el tema. Jugar videojuegos agresivos pudiera generar violencia en los niños. Bienvenidos al Super Meridiano, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Encantadísimo, de verdad, esta es mi casa, ya como tú lo dices, y de verdad que estoy muy feliz de poder compartir temas interesantes y este tema, Condesa, porque es un tema neurálgico. Bueno, la salud mental del niño es lo que va a generar en el futuro un adulto con una salud mental en buen estado, como bien, como se podría decir. Entonces, a mí siempre me ha preocupado ver los padres que le permiten a sus hijos permanecer por mucho tiempo durante cada día en los videojuegos, pero sobre todo el videojuego que trate con violencia, porque hay muchos tipos de videojuegos. Entonces, estos videojuegos que están los niños jugando puede convertir a ese niño en violento si esos videojuegos tienen violencia en el contenido. Bien, el tema hay que tratarlo de una manera integral y ver las dos partes realmente. Lo cierto es que los videojuegos se han convertido desde hace varias décadas en un elemento integral del proceso de formación del niño, del juego, del placer en el niño. Y si bien es cierto que la Academia Americana de Pediatría dice que sí, para responder a la pregunta, la exposición a videojuegos con contenido violento aumenta entre un 13 a un 22% la expresión de agresividad. Expresión, no la forma de ser del niño. Expresión de agresividad. Y ahí es donde está el punto interesante, porque los videojuegos con contenido violento de por sí no van a convertir al niño en un ser violento. Ahora sí, van a reflejar lo que el niño invierte en el videojuego. Si es un niño que tiene una previa exposición a situaciones de trauma, algún tipo de contenido de violencia física, afectiva también, que puede a la larga generar también expresiones de violencia física, entonces va a ser una suerte de caldo de cultivo. Claro, claro, una cosa se une a la otra y con el tiempo puede pasar eso. Sí, tú sabes, Condesa, que en ese sentido estoy en la misma línea que el doctor, porque es importante también que la sociedad sepa que así mismo como el doctor expresa que es una expresión de la agresividad, pero el juego en los videojuegos es, digamos, también como un factor de riesgo que va a decir que el niño pudiera ser violento, pero no podemos decirlo ni podemos satanizarlo como que vamos a decir, como que ya porque el niño está jugando videojuegos agresivos, hay muchos juegos como este de Free Fire, es un juego que está mucho en la pubertad, en las adolescentes y los adolescentes, pero tenemos que tener claro, papás y mamás, que los juegos así de por sí solo no es la causa principal para determinar que un niño, una niña, un adolescente sea violento. Entonces, en las escuelas y en los colegios, en especial en las escuelas, vemos jovencitos, niños también, con actitudes violentas. Le vuelan encima al profesor y eso es violencia. Le dan un golpe al compañero, dependiendo de la constancia, también es violencia. Si no es un videojuego que podría estar influyendo en el niño, entonces es el ambiente familiar. ¿Cómo los padres podemos evitar que nuestro comportamiento dentro del hogar pueda provocar que un niño sea violento? Sí, mira, importantísimo eso que tú acabas de decir, porque el ambiente va a moldear también esa costumbre, esa conducta, la dinámica familiar. Y te voy a poner un ejemplo. Hay barrios populosos en nuestro país en que lamentablemente tenemos una situación ahí dentro del barrio donde hay mucha violencia, mucha agresividad. Si no es la familia, ¿verdad? Entonces el vecino. Que es el vecino. Y tenemos que tener claro que las personas que están ahí adentro, muchos de ellos no son violentos, porque hay que reconocerlo. Hay personas dentro de esos barrios que tienen una formación, que tienen una costumbre, que tienen una calidad familiar y no son violentos, no son agresivos, incluso están rodeados de drogas, están rodeados de alcohol y no son violentos.
traigo este ejemplo para poder caracterizarlo con los videojuegos. ¿Qué es lo que pasa? La conducta en la dinámica familiar va a moldear esto, el ambiente también es un factor que va a fortalecer esto. Es como que la ciencia te dice a ti, la ciencia te da, la naturaleza, perdón, te da el arma, pero la familia es un incremento para jalar ese gatillo o el ambiente. Sí. Claro, y tenemos que hablar del rol que juega el ambiente en la formación de la personalidad y en Totalmente. los componentes de temperamento y carácter. Algunos niños van a tener caracteres, van a tener temperamentos que son los elementos genéticos heredados con mayor o menor predisposición a conductas violentas. Ahora, el ambiente tiene la responsabilidad, no solamente el ambiente familiar, sino también el El contexto social, entorno. de moldear ese temperamento y generar el carácter. Y estos dos elementos dan como resultado final la personalidad. Bueno, dicen que uno es el reflejo de las 5 personas con las que más se junta. ¿Es cierto eso, doctor? Tiene algo de cierto, claro está. Con quienes nos rodeamos, volvemos y hacemos la cámara de resonancia. Si nos aliamos a personas con igual pensar que nosotros, igual valor que nosotros, entonces vamos a tener reforzadores para esos valores. Bueno, uno de los objetivos de este segmento es llevarle soluciones y orientar al público televidente. Ese papá, esa mamá que me está mirando en estos momentos y entiende que tiene un hijo con ciertas actitudes violentas, que ya le han enviado varias notificaciones del colegio por el comportamiento del niño, pero muchas veces el papá no lo entiende o no lo acepta. ¿Qué debe hacer ese papá? ¿O cómo determina un papá o las señales que le dicen que tiene ese niño que llevarlo a terapia porque el niño tiene cierta hábitos o cierta conducta agresiva? Si hay afectación de diferentes contextos en el niño, entonces se hace necesaria una valoración por un especialista. Es diferente las acciones preventivas, la adecuada distribución del tiempo para el uso de videojuegos y de otros dispositivos electrónicos, que es un tema increíblemente enorme que no nos va a dar tiempo de tratar en su totalidad. Pero si ya hay afectación, por ejemplo, del ámbito escolar o de otros ámbitos sociales aparte de la casa, ya estamos hablando de algo sistémico, ya estamos hablando de algo que necesita una valoración. Si hablamos de medidas preventivas, la recomendación de parte de las entidades internacionales es de que no tengan acceso niños menores de 6 años a pantallas, a pantallas, sobre todo uso libre de pantallas, porque existe una diferencia, por ejemplo, con lo que teníamos antes del uso de la televisión y de esos dispositivos, donde era un tiempo reglado, donde era un tiempo de compartir familiar casi siempre, donde no era un uso libre por parte del niño. No, y también hay filtros que tú puedes decidir qué pueden ver tus hijos y qué no. Cuando lo dejes, esa hora que se le debe permitir diario. Hay algo muy importante, Condesa, que me gustaría compartir con ustedes. Algo muy importante para los padres es no caer en la ilusión de que pueden controlar a ciencia cierta el contenido que ven sus hijos. No caigan en esa ilusión, por favor. Hay una brecha generacional, hay una brecha tecnológica. Tengo pluralidad de pacientes cuyos padres han invertido un dinero en generar unos bloqueos, unos filtros. Control parental. Y nada. Y, por ejemplo, me viene a la mente un jovencito de 13 años que le tomó 24 horas violentar una seguridad que al padre le costó como 15,000 pesos. Entonces, es un asunto de que tengo un jovencito de 9 años de edad que lo mismo, encuentran la manera porque tienen acceso a un sinfín de información a través de dispositivos. Es no dejarlos solos entonces. Tú sabes que no quisiera tampoco como ponerlo en el lado todo negativo, pero jugar videojuegos violentos que se creen que son violentos porque están asesinando personas y están ocurriendo esas agresividades, pero también tiene algo positivo, que es la parte que le crea al niño estrategia, porque para tú matar zombies, tú tienes que ser estratega, tú tienes que tener una coordinación, la capacidad mental, agilidad mental, y eso es positivo también. Qué bueno que tú mencionas eso, Anderson, porque hay un elemento muy importante también, y es que la agresión forma parte de la naturaleza humana. Total. El hecho de que no se expongan a videojuegos violentos no quiere decir que no van a tener exposición a agresión. Entonces, el tema no es satanizar los videojuegos, sino controlarlos. Sino controlarlos. Esa es la clave. Sobre todo controlar y que sea un acceso reflexivo. No es lo mismo un niño a quien tú le entregas un celular y le das rienda suelta
que en 5 o 10 minutos va a entrar en contenidos que no debe ver, porque una palabra lleva a otra, una Sí, búsqueda lleva a claro. otra, a que tú compartas con el niño el contenido que tú ves, que te gusta, que te gustaría hacer. Mira, esto que tú estás, incluso mi hermano me dio un ejemplo excelente. El día de ayer hablábamos sobre eso porque él está dándole soporte a un sobrino que recientemente un hermano mío falleció y Bueno, hablábamos del tema y mi hermano me dice, yo le digo al sobrino, hey, ¿y eso? ¿Qué tú opinas de eso? Y el excelente. sobrino se queda viendo un momentito y dice, ah, no, mira, eso no debe ser por esto, aquello, lo otro. Entonces, acompañar. Y sí, estamos colocándole una responsabilidad a los padres en medio de una cultura donde el padre no tiene tiempo para su autocuidado. Ay, así es, lamentable, pero cierto. Pero vamos a necesitar más tiempo y por favor le pido encarecidamente que vuelvan la semana que viene para tratar el tema de la salud mental, sobre todo en los adolescentes y los adolescentes que se están cortando y se están haciendo daño a su cuerpo. Anderson, gracias infinita. Doctor Edison, Encantadísimo. gracias infinita. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a una breve pausa, no se mueva porque todavía queda mucho más de este su super meridiano porque estamos en la semana aniversario, nuestro primer añito.